Venga, pues vamos a... Bueno, el tema 8 es el último tema que vamos a ver del bloque, si queréis, de administrativo general, donde, bueno, vamos a tratar un poco el colofón de lo que hablábamos de los actos administrativos. Si os acordáis, cuando empezamos a hablar de los actos administrativos en temas, sobre todo 4, 5 y 6, hablábamos que, bueno, pues que los actos administrativos lo normal es que tienen una presunción de validez. Y entendemos que los actos pues, son válidos, ¿no? ¿Sabes? De 34 son válidos, producen efectos desde el momento en que se diga, salvo bueno, que se diga lo contrario, ¿no? Y en este caso nos podemos encontrar que pueden haber vicios que se puedan alegar y que conculquen esa validez de los actos administrativos. En este caso, vimos en los temas anteriores los vicios que podían darse, que son los vicios de nulidad o de anulabilidad. Y también vimos una primera actuación, ¿no? Que es la propia administración la que se da cuenta de que esos actos administrativos que tienen dictados están viciados y decide atacarlos. Y los atacaba según el vicio de que adolecían. Es decir, hablábamos de nulidad absoluta o de pleno derecho, si os acordáis estaba en el 47 de la LEPAC, pues aquí usaba la revisión de oficio. Y esa revisión de oficio, pues lo que hacía era dictamen del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma o del Consejo de Estado y directamente lo anulaba. Y nos interesaba porque, si os acordáis, la revisión de oficio es el mecanismo de cierre, porque esa revisión de oficio en los actos administrativos se puede instar también por los interesados. Dices, hombre, y eso sí tiene esa trascendencia, porque si el acto viciado, que ahora veremos, tiene unos plazos para recurrir y transcurridos esos plazos no se recurre, salvo que fuera anulable, si es nulo de pleno derecho, se podrá instar a la revisión de oficio. Por eso también siempre os digo que la nulidad absoluta la debemos interpretar de una forma, bueno, restrictiva. Porque si no, imaginaros el agujero que le hacemos a todo esto. Bueno, pues lo que son la revisión, ¿vale? La vimos en el tema 5 y nos vamos a ver ahora en el tema 8, que vamos a ver la otra parte. Es decir, cuando es el ciudadano el que, bueno, o el interesado, si me permitís, el que quiere destruir esa presunción de validez del acto administrativo porque él cree que tiene un vicio, ¿vale? Que está viciado. Y aquí entramos con el fenómeno de los recursos. Fijaros que cuando hablamos de los recursos administrativos, estamos hablando también de los principios de autotutela. Es decir, ¿os acordáis de la autotutela? Decíamos, claro, los actos que dicta la administración, decíamos, ¿qué era un acto administrativo? Aquí es manifestación de deseo, voluntad, juicio, conocimiento emitida por una administración pública en el ejercicio de funciones públicas. ¿Vale? Y eso le otorgaba por ordenamiento jurídico una serie de privilegios, prerrogativas exorbitantes de autotutela. Por ejemplo, que se da la posibilidad, en algunos casos de forma preceptiva y en otros potestativa, de que antes de acudir por parte del ciudadano al auxilio judicial, pueda la administración revisar si es verdad que tiene su acto, un vicio, y así, bueno, pues oye, corregirlo, ¿no? Que aquí un poco es de lo que se trata. Los tenemos en el artículo 107, era como estaba antes, tenemos aquí el artículo 112. Es un artículo que tenéis que tener siempre muy presente por lo que decíamos, tanto por los temas de composición como también por los temas de casos prácticos, porque es posible que os pueda caer, claro, es decir, raro es el caso práctico en que nos pidan que el pie de recurso, por ejemplo, o que nos pidan qué recursos cabría o qué cosas tal. Es un artículo coletilla que siempre tenemos que tener en cuenta y siempre tenemos que manejar, ¿vale? Que es el 112. Fijaros, vamos al esquema que se dice, ¿qué es lo que se puede recurrir? Lo que se puede recurrir son resoluciones administrativas. Es decir, si os acordáis de cuando vimos el artículo 87, 87 y siguientes de la LEPAC, decíamos
la resolución, ¿acordáis? Hablaba de resolución en sentido estricto y luego en sentido más amplio, ¿no? Cuando había una finalización distinta del procedimiento. Es decir, ¿qué se persigue en el procedimiento? Pues que haya un pronunciamiento del acto administrativo sobre la cuestión sometida a su consideración, ¿vale? Y que resuelva lo que se ha planteado. Eso es una resolución en sentido estricto, es decir, todo el procedimiento administrativo lo enfocamos para obtener, es decir, si yo quiero una licencia de obras, pues todo el procedimiento está encaminado a que tú tengas una respuesta a lo que tú has pedido, es decir, o que te den la licencia o que no te den la licencia. Eso es una resolución. Y luego también hablan de los actos de trámite. ¿Todos? No. Es decir, se pueden impugnar aquellos actos de trámite cuando inciden en el fondo del asunto, cuando impiden que se continúe el procedimiento, cuando causan indefensión o perjuicio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, claro, es decir, según ese acto de trámite haga, yo qué sé, tampoco vamos, fijaros, unas oposiciones. Es decir, si tú suspendes el primer examen, pues es un acto administrativo. ¿Es de trámite? Hombre, sí, porque el acto que vamos a buscar es donde se nombra funcionario. Pero tú ya te has ido. ¿Vale? Entonces, ¿se puede recurrir? Se puede recurrir. ¿Vale? Cuando se incide en el fondo del asunto, pues un acto de trámite que afecte, por ejemplo, pues una valoración. Es decir, hombre, si la valoración que se ha hecho es una explotación forzosa, hombre, es que me paguen un dinero, pero no estoy de acuerdo con el acto por el cual se fija el valor, pues, hombre, pues me afecta, ¿no? Y luego, pues cualquier causa de indefensión o de perjuicio. Otra cosa importante, que a estas alturas ya sabemos lo que tenéis que saber, es que los reglamentos, ¿vale?, no se pueden recurrir directamente. Es decir, no hay recurso administrativo frente a un reglamento. ¿Qué se puede recurrir? Se puede recurrir, luego lo veremos, de forma indirecta. Y también se llama indirecta o per saltum. Es decir, que se puede recurrir, que luego lo desarrollaremos, el reglamento a través de los actos administrativos de aplicación del reglamento. Cuando tú alegas en ese recurso, ahora sí administrativo, frente a un acto administrativo, que el reglamento que está aplicando es nulo. Eso se permite. ¿Vale? Y en este caso, como se permite, probablemente lo que pasará es que se planteará, nos llama una cuestión de confianza en la sala de lo contencioso. Luego lo desarrollamos. Pero la idea que quiero es que tengáis que un reglamento, una ordenanza municipal no se puede recurrir directamente, pero si esta ordenanza pues, incurre causa de nulidad, se puede hacer de forma indirecta, a través de los actos de aplicación de la misma. ¿Vale? Vale. Tipos de recursos. Bueno, como ya ha pasado el tiempo, pues tampoco es ninguna novedad. Antes hablaba de recurso ordinario, luego unas modificaciones, y hemos vuelto pues la típica edición en recurso de alzada y recurso de reposición. El recurso de alzada se interpone ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto, mientras que el recurso de reposición se interpone ante el órgano que dictó el acto. Y la gran cuestión que tenemos que tener clara siempre, y de sí, ahora veremos, es que la alzada es preceptiva, mientras que la reposición es potestativo. Y aquí nos encontramos con que, claro, hay que ya empezar a calificar las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, para empezar, si el acto es de trámite o es definitivo. Y si es de trámite, si incide o no en el fondo del asunto, si causa perjuicio o indefensión. Tenemos que saber, además, si el recurso es de alzada o es de reposición. Ya os adelanto que en el ámbito local suele ser de reposición. Suele ser de reposición. Pero luego veremos, sobre todo, por ejemplo, en materia de exámenes, que puede haber alzada. Porque el tribunal administrativo, el tribunal, por ejemplo, de los exámenes, es un órgano administrativo creado ad hoc para este caso, ¿vale? Y que tiene un superior jerárquico, que sería el alcalde. Entonces, la cuestión está en que si nosotros dejamos pasar y pugnamos el fondo del asunto, por ejemplo, si cuando hemos llegado al tercer examen y suspendemos, resulta que decimos, no, voy a impugnar el primero.
Pues voy a impugnar el primero, ten en cuenta, cuidado, que tenías un plazo para interponer el recurso de alzada y que si no lo interpones, pues el acto os queda consentido y firme. ¿Vale? Con lo cual, bueno, por eso siempre hay que tener cuidado esto. ¿Cuáles son los motivos por los que se puede interponer? Y a veces es una pregunta que tenemos que tener grabada siempre ahí, porque cuando llegan y te preguntan en un examen, en un caso práctico, motivos por los que se puede impugnar esto. Oye, que os salga ya rápidamente nulidad o anulabilidad, 47 o 48 de la LEPAC. O sea, no tenemos que lucurar mucho. Para empezar, nombrar siempre el artículo 102. ¿Vale? Bueno, 102, 103, ¿vale? Es decir, nombrar siempre los motivos, nulidad o anulabilidad. ¿Por qué? Porque son los vicios que pueden haber. ¿Vale? No, acordaros que la irregularidad no invalidante, pues no llega ni a nulidad absoluta ni a nulidad relativa. Y acordaros también del diferente carácter que tiene la nulidad absoluta y radical de la nulidad relativa o anulabilidad, sobre todo por los plazos y la posibilidad de subsanar. Porque ya os he dicho que, pues, si os acordáis de la revisión de oficio que estábamos viendo antes, pues hombre, cuando el vicio es de nulidad absoluta, acordaros ese cierre que veíamos, pero si el vicio es de nulidad relativa, que son los más usuales, para empezar, cuando te pasa el plazo para interponer recurso, el acto deviene firme y consentido. ¿Puede instar a la revisión de oficio? No, porque ahí la revisión de oficio solo operaría a través de la declaración de lesividad e impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa. Y eso es de oficio por parte de la propia administración. ¿Vale? Y además, es decir, y si es de gravamen, que es lo que hablábamos, podríamos estar ante la revocación. Pero en la revocación estamos en la LEPAC, en el tema general, ¿vale? Es decir, en principio en la revocación, a ver, no se hace a instancia de parte. Quiero decir que tú puedes coger, hacer un recurso y pedir que te quiten la multa. ¿No? ¿Y qué vas a pedir? Pues vas a pedir una revocación. Estamos hablando de que estamos fuera de plazo de recurso, no podemos instar a que se revoque la multa. Lo podrá hacer la administración si lo considera, pero tú tenías un plazo para enervar eso. ¿Vale? Pues esto es importante. ¿Son los únicos recursos que nos encontramos? Bueno, puede haber otro tipo de recursos, de procedimientos de conciliación, mediación, de arbitraje, ¿vale? Órganos colegiados, comisiones específicas. Aquí ya nos centramos en el ámbito que luego desarrollaremos un poco del tema de la conciliación, del arbitraje. Entraríamos también en el tema de reclamaciones de la ley de contratos, que me pedisteis por ahí que toquemos ese temilla cuando tratemos el tema, no sé si lo haremos aquí o en ley de contratos o qué, no, ya veré. O también, por ejemplo, las reclamaciones económico-administrativas, que también me lo has pedido y que lo veremos en el tema 14. ¿Vale? Se puede sustituir, pero bueno, tendrá el mismo carácter. Luego también, por ejemplo, que esto, aún no me acuerdo de ponerlo, en la ley de transparencia tenéis un recurso especial en materia de transparencia que viene a ser un recurso de reposición, pero bueno, que le cambian de nombre, pero que viene a ser más o menos el mismo. Y una cosa que tenemos que tener clara, porque esto lo tenemos para todos, es que el plazo para recurrir es el plazo de un mes. ¿Vale? El plazo es de un mes. Entonces, esto acordaros siempre. Yo digo, como cosa memotécnica, de que el plazo para recurrir es un mes. El plazo para resolver en el de reposición, como el que resuelve es el que dictó el acto, que se lo tiene bien conocido, esto es de un mes. Y el de alzada, como tenemos que ir al piso de arriba y a ver cuánto tarda y tal igual, bueno, pues entonces son 3 meses. ¿Vale? Bueno, a ver si así nos acordamos. Un poco entrando en lo que veíamos antes de esos actos de trámite, os dejo aquí esta ficha que en algún sitio pues la hemos vuelto a ver, pero bueno, para cuando repaséis que la tengáis a mano, pues bueno, aquí os dejo 2 sentencias, una aquí y otra en la ficha. Esta sentencia de 2001 lo que viene a decirnos es que los actos de trámite, ¿vale?, son aquellos que preparan y hacen posible la decisión dirigiéndose al mayor acierto de esta. Un poco lo que decíamos
Un poco lo que Hola. decíamos aquí Ya es estamos, que... por Un fin. segundo. Lo que Sí, decíamos... sí, sí. Vale. Un poco lo que decíamos aquí es que cuando hablábamos de las fases del procedimiento, que los actos son actos de ordenación. Y los que ordenan el procedimiento para llegar a esa acumulación, ¿vale? Y que generalmente esos actos de trámite, además, casi todos no admitían recurso. Ahora veremos uno que aquí que sí admite el recurso, que sería la excepción. Pero generalmente no admiten recurso, ¿vale? En este caso, y una cosa que también quiero que quede claro, sobre todo aquí, y en la ficha os dejo una sentencia de 2020 que me hacía muy chula, porque un poco lo que queremos decir es que, a ver, cuando tú tienes un acto de trámite que no pone fin al procedimiento, no tal, por ejemplo, pues es una acumulación, la tramitación de urgencia, alguna cosa de estas, ¿vale? ¿Significa que no se puede recurrir? No, no. Significa que no se puede recurrir de forma independiente. Es decir, se puede alegar los vicios que tenga ese acto en el final. ¿Vale? En la sentencia, fijaos lo que dice. Dice, lo anterior no supone que los actos de trámite no sean susceptibles de impugnación, sino únicamente que no pueden ser impugnados de forma separada al acto que ponga término al procedimiento. Entonces, que tengamos esto claro. Por tanto, nos vamos a encontrar, ya tenemos claro, ¿no? Vicios que puede haber, nulidad o anulabilidad. Actos que se pueden recurrir, actos que ponen fin a la vía administrativa y actos de trámite que incidan en ese fin de la vía administrativa. ¿Por qué? Porque afecten al fondo del asunto, causen perjuicio, indefensión o impidan continuar. ¿Vale? Todos estos. Bueno, pues vamos a ver, por tanto, qué actos son estos que ponen fin a la vía administrativa. Vamos a ver estos actos. Vale. En este caso, dejo aquí la anterior, no sé hasta que me canse, la anterior definición, ¿vale? Y nos vamos a encontrar con lo que vamos a ver. En primer lugar, ponen fin a la vía administrativa el recurso de alzada. ¿Vale? Es decir, contra el recurso de alzada no cabe recurso de reposición. Vale, luego, las resoluciones de procedimientos del 112.2, es decir, aquellos procedimientos que sustituyan a los recursos que hemos visto ahora. Reclamaciones económicas administrativas, ¿no? Esta que os he dicho de la ley de transparencia, todo esto y tal, ¿no? Esas. Resoluciones de órganos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley diga lo contrario. ¿Por qué? Pues, bueno, porque cuando lo resuelve ya el superior jerárquico, pues no cabe, ya ha puesto fin a la vía administrativa. ¿Por qué? Porque no hay otro superior que vaya a resolver. Acuerdos, pactos y convenios que consideren que pongan fin al procedimiento. Pues lo que vimos también el otro día cuando vimos la terminación del procedimiento. Esto en azul no es que es nuevo en la ley, no es nuevo, pero la ley lo ha puesto aquí, ¿vale? La LEPAC. Es decir, resolución de procedimiento de responsabilidad patrimonial de materia sancionadora y demás resoluciones, pues bueno, pues que una disposición legal o reglamentaria lo establezca. ¿Vale? Tanto, estos son los actos que ponen fin a la vía administrativa. Entonces, como ponen fin a la vía administrativa, cabe el recurso. Luego ya habrá actos de trámite. ¿Vale? Pues los actos de trámite, ya hemos dicho que unos podrán ser impugnados, otros no podrán ser impugnados. De forma separada. Quiero que este matiz lo tengamos claro. Visto esto, requisitos que debe tener el recurso. ¿Vale? Y en este caso, pues bueno, lo tenemos en primer lugar, un poco como vimos en el 68-69 de la LEPAC, ¿vale? Cuando hablamos del procedimiento a instancia del interesado. Nombre y apellidos, identificación personal del que recurre. Claro, que si vas a recurrir y recurres contra un acto que te afecta, me deja bien claro quién eres para que si te dan la razón, pues que te puedan localizar rápido. El acto que se recurre y los motivos por los cuales se impugna, lugar, fecha y firma del recurrente, identificando el medio en su caso y el lugar que señale a efectos de notificaciones.
el centro de unidad administrativa con el código DIR3, el código de identificación, ¿vale? Acordaros que los recursos pues, se interpondrán también de forma electrónica y aquí tenemos estas cosas, ¿no? Luego, temas particularidades que se exijan por la normativa específica, pues algún informe tal, algún tema de estos de responsabilidad patrimonial, lo que sea. Y luego hay otra cosa que es importante y que puede haber, es decir, el error o la ausencia de calificación del recurso por quien lo recurra no es obstáculo para su correcta tramitación. Es decir, que lo que no podemos hacer es que si nosotros hacemos un recurso y le llamamos interpongo recurso de alzada, que te digan, no se lo admitimos porque el recurso es de reposición. No. Yo formulo alegaciones. Pues no porque lo que procede es recurso. Pues no. Es decir, si tú del recurso entiendes que es aducible, pues tú lo puedes alegar. Luego hay otra cosa que pasa siempre un poco desapercibida y es que, claro, los vicios que se pueden recurrir de la LEPAC, que hemos dicho, de 47 y 48 de la LEPAC, a ver, esos vicios son de la administración, no del interesado. Es decir, si el vicio lo ha provocado el interesado, pues hombre, no podrá alegarlo. ¿Vale? De esto hay una sentencia que os he comentado una vez, que estaba así de un pueblo aquí de Valencia, no recuerdo el pueblo, pero que me hizo gracia porque era un señor que era policía y se presentaba a un cargo de la policía. Y entonces resulta que él ocultó al tribunal que tenía limitado el permiso de armas. No, joder, claro, no sé, casa mal ser policía y no tener permiso de armas. Total que se enteraron cuando ya le habían nombrado para el puesto. ¿Vale? Era un ascenso, o sea, era policía, pero le habían nombrado para el puesto, para un puesto. El tema está en que el señor recurre y dice que es que lo que se tenía que haber hecho es una revisión de oficio, ¿vale? Y no revocarle el nombramiento. Y el tribunal lo que dijo, oiga, es que, a ver, el vicio no es del ayuntamiento, el vicio lo ha provocado usted, porque usted engañaba al ayuntamiento, le ha dicho que tenía de esto, es decir, usted ahora no puede llegar aquí y oponerse a que le revoquen el esto, es decir, usted no puede alegar un vicio que ha provocado, ¿vale? Y pedir que se anule la revocación. Bueno, pues es un poco estas cosas porque a veces, no sé, a veces un poco el agua no te deja ver el bosque. Luego hay un tema también en cuanto al tema de la forma, que, a ver, está por ahí, veremos a ver qué pasa con el Supremo, pero en principio es, claro, el recurso se tiene que interponer de forma pues, electrónica. Están los que están obligados a relacionarse electrónicamente con la administración y están los que no están obligados. Los que no están obligados, pues lo de siempre. Y los que están obligados, pues, ¿qué ocurre cuando lo presentan de forma presencial? Y en este caso, claro, pues una de dos, es decir, toca subsanar y la pregunta es, ya, pero tener en cuenta que el plazo para recurrir es de un mes. ¿Vale? La cuestión está, si tú lo presentas de forma por registro físico y te dicen que subsanes 68.4 de la LEPAC. La pregunta es, ¿el 68.4 se aplica aquí o no? Es decir, si a ti te piden que subsanes y que, claro, al subsanar la fecha sería la de la subsanación, no la inicial, ¿qué ocurriría? ¿Vale? Aquí os dejo en las fichas una sentencia del TSJ de Castilla y León que dice que el 68.4, refiriendo a los recursos, se refiere a la parte de, digamos, del procedimiento, o sea, no habla de los recursos. Entonces, se podría subsanar y además sería de aplicación, el 68.4 en materia de recursos no sería de aplicación. ¿Vale? Porque además lo que dice es que los artículos 112 y siguientes de la LEPAC no hay una referencia al tema de la subsanación del 68.4 como he visto a la iniciación del procedimiento. ¿Vale? Entonces, la cuestión está, para resumirlo, que esta es una sentencia de un TSJ. En tanto en cuanto el Supremo no diga nada, de momento no sigo mucho el tema, pero tampoco hay indicios de qué tal. Es decir, si una persona jurídica presenta un recurso de forma presencial y le piden que subsane porque tiene que ser electrónico, ¿vale? La fecha
válida sea la que presentó en papel y luego subsanaría de forma electrónica. Es decir, no se aplicaría 68.4. ¿Vale? Que acordaros que lo que dice es como un castigo, ¿no? Es decir, si usted presenta... ¿Por qué? Porque es un derecho más garantista para el ciudadano, ¿no? O para el interesado, que es lo que estamos viendo. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Estáis aquí muy callados? Ostras, hoy somos un puñado, ¿eh? Bien, bien. ¿Vale? Bien, esta es, digamos, la forma que debe tener el recurso. También acordaros de que es un artículo que tenéis que tener muy a mano para el tema de los casos prácticos, de todo esto y tal, y aunque sea siempre, pues, hombre, saber citarlo y tal, ¿vale? Bien, causas por las que se puede inadmitir el recurso. ¿Por qué podemos no admitir un recurso administrativo? A ver, las causas pues son, primero, porque es incompetente el órgano administrativo, ¿vale? Y aquí entramos ya con esto. En principio, porque eres incompetente. Si el competente fuera otra administración pública, pues debería al competente de acuerdo con el 14.1 de la Ley de Régimen del Sector Público, hay 40. Pero eso hay que tener un convenio. Es decir, esto es el tema de la ventanilla única. Vosotros, por si acaso, es decir, los recursos, ponerlos contra el órgano competente. Es decir, no le pongáis un recurso a la administración local, ¿vale? Y con la esperanza de que se lo remita a la administración autonómica o estatal. Podría darse, y con la cosa electrónica, oye, es lo que se tendría que hacer y lo que debe darse, pero podría ocurrir que por la razón que fuera, tú ya no controlas los tiempos. Y claro, en teoría, y aquí ya veríamos los pleitos y las cosas que saldrán, es decir, ¿cuándo cuenta el plazo del mes? ¿Cuando lo has metido tú ahí o cuando lo has metido en la otra? Pues dependerá. ¿Vale? Por ejemplo, el otro día vimos que si tú ponías cumplías el trámite en una administración grande, ¿vale? Es decir, el plazo contaba desde que tú lo ponías en el registro del Estado y si vas a otro, porque es la misma administración, pero si son distintas podría haber líos. Bueno, por tanto, una de las causas podía ser la incompetencia, ¿vale? Del órgano administrativo, con todas las salvedades con la administración electrónica y convenios que se puede hacer. Carecer de legitimación del recurrente. A ver, esto es algo que parece que es obvio, pero que a veces no tal. Y yo, por ejemplo, cuando estás en la administración, pues, hombre, tú tienes que tener en cuenta siempre estas cosas. Es decir, ya os he dicho siempre que antes del fondo, pues hay que mirar la forma. Lo primero que mirar siempre es que si el que te lo recurre o hace el escrito está legitimado para hacerlo. Es decir, tiene un interés legítimo, ¿vale? O un derecho subjetivo por el que se vea afectado. Me explico. Tú llegas ahora con unas oposiciones y llega un señor y te recurre el segundo examen. Y este señor no se ha presentado a las oposiciones. ¿Tiene algún interés legítimo o derecho que pueda haberse afectado por el asunto que se trate? No. Entonces, ¿entramos en el fondo? Pues no, le decimos que no tiene legitimación. Sin embargo, imagínate que eres tú que estás has pasado el primer examen y tú recurres el segundo examen, ¿no? Suspendido o quieres mejor nota y recurres. Y entonces llega otro que estaba allí y se opone a tu recurso de ese proceso. Claro, tú tienes un derecho subjetivo porque es tu nota, es tu examen. Pero evidentemente si a ti te cogen y te estiman el recurso, puede a otro que se vea afectado porque su nota puede subir o puede bajar o puede incluso estar excluido, ¿no? Si me das una en la pregunta, pues este que está aprobado ahora se va a la calle. Entonces, tiene interés, tiene legitimación para recurrir, porque a veces los recursos pueden ser en varias formas, es decir, el recurso que yo ataco el acto y otro que recurre a defendiendo el acto, porque siempre partimos de la posición de que yo voy contra la administración, pero también puede haber ahí, no sé, gente que actúa como coadyuvante, es decir, que otro que es interesado que diga, no, es que yo quiero que se mantenga el acto en un procedimiento de concurrencia competitiva como es este se ve, pero también en concesiones de subvenciones por concurrencia competitiva o en contratación administrativa. ¿Vale? Quiere decir que acordaros que siempre tiene que haber estas cosas. Por lo tanto, hay que comprobar siempre la legitimación del que recurre. ¿Vale? Luego también hay veces que se trate de un acto, ¿vale?, que se pueda recurrir.
porque puede ocurrir que no sea susceptible de recurso. Pues, por ejemplo, pues lo que veíamos, la declaración de lesividad, ¿os acordáis? Declaración de lesividad previa a impugnar el acto anulable ante el contencioso. ¿Se puede impugnar? No. Una acumulación, ¿se podía impugnar? No. Entonces ya, fuera, no se puede impugnar. ¿Vale? Luego hay otra cuestión distinta, que es también haber transcurrido el plazo para interponer el recurso. ¿Vale? ¿Qué significa que transcurrió el plazo? Pues porque el plazo que os he dicho es un mes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, si es alzada, no. Te puedes inadmitirlo. Y si es reposición, pues puedes inadmitirlo. A ver, al final todo es sentido común. Tener en cuenta que el recurso es como una prerrogativa que tiene la institución para que se lo mire. No sé también qué sentido a veces, no sé, es que es un poco... acordaos que es que el derecho son matices, el derecho todo son cosas que tal. Es decir, a mí me presentan un recurso de reposición fuera de plazo y imagínate que tiene razón. Pues hombre, según como lo veas, dices, ahora se va a ir al juzgado, va a gastarse encima de dinero, nosotros, tal, y si lo vamos a... pues si lo aceptas. O hay veces que dices, es que no tiene razón y lo presentas más fuera de plazo, ¿no? Bueno, pues yo qué sé. ¿Por qué es importante también estos matices, estas cosas? Porque si tú admites un recurso que podías haber inadmitido, has abierto la puerta. ¿Me entiendes? Y entonces, si tú luego llegas, resuelves sobre el fondo y eso acaba en un contencioso, tú no podrás decir, no, es que en verdad no se tenía que haber admitido el recurso, porque había pasado el tiempo. Es que no tiene legitimación. Bueno, ahí uno podía salvar. O es que no es útil de recurso. Bueno, no es útil de recurso, pero usted ya ha resuelto. Y ahora ya no estamos entrando en eso. Entonces, claro, si abres la puerta, tú ya no te puedes cerrar. También, por ejemplo, es importantísimo los pies de recurso. Es decir, a mí, en posibilidad personal, pues me ha pasado de que me han cogido y me han dado un recurso de reposición que no tocaba, ¿vale? Bueno, pues por cuestiones de estrategia procesal se decidió recurrirlo en reposición. Y el cachondeo fue que hubo silencio administrativo. Y entonces fuimos al contencioso. Y entonces los jetas de la administración dijeron, la verdad es que también, dijeron que es que no procedía el recurso, que estaba fuera de plazo, porque claro, era un mes de reposición y 2 meses para el contencioso, ¿no? Como luego veremos. Entonces, claro, bueno, pues todas estas cosas son los que van así un poco, ¿no? Y luego, por último, ya aquí es, bueno, pues que el recurso carezca manifiestamente de fundamento. Pues a veces, pues cualquier barra basada. Que puedan recurrir y yo qué sé, digamos, pues, yo qué sé, la cuestión más peregrina que pueda haber. Y los casos son estos y ya veréis cómo estos casos se parecen bastante a las causas de inadmisión que ya veremos en el ámbito contencioso administrativo, que es la segunda parte de este tema, cuando veremos un poco así y tal el funcionamiento de la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Vale? No os asustéis, simplemente porque bueno, también venía del temario y para que lo veamos un pelín, tampoco, pero que luego lo entendamos, que no nos parezca una cosa que... Porque al final es, digamos, donde acaba, ¿no? Lo administrativo, pues ¿dónde acaba? Pues en la capacidad de la administración, del órgano judicial de revisar, ¿no?, la actuación administrativa. Otra cosa importante aquí que tenemos es el tema de la suspensión de la ejecución. ¿Vale? En primer lugar, lo primero que tenemos que tener como regla general es que la interposición del recurso, es decir, se te pone el recurso, bueno, la interposición del recurso no suspende el acto, ¿vale? Es decir, el acto no se va a suspender, ¿vale? Sin embargo, nos encontramos con que es posible que, bueno, pues, ponderando pues, el interés público, el posible daño, bueno, pues se pueda suspender el acto si el recurso es por nulidad plena o si puede causar un daño irreparable. Es decir, si tú ves
que la ejecución del acto puede causar un perjuicio, y es que, a ver, probablemente yo le voy a estimar el recurso, porque la gente suele tener razón a veces, que no pasa nada. Es decir, la gente arguye sus razones y cuestiones que tú cuando ibas a resolver pues no tenías esta, y dices, pues me ha convencido, tiene razón. Bueno, pues lo que haces es aceptar esa suspensión. Pero una cosa curiosa es que hay un caso en el 117.3 en el cual, si transcurre el plazo de un mes, yo dejo una flecha, porque antes eran 30 días, ahora es un mes. Y ahora que ya sois expertos en contar los días y los meses y los años, es igual 30 días que un mes, artículo 30 de la LEPAC. Pues no es igual. Simplemente no se va a acordaros porque los meses son días naturales y los días son días hábiles. ¿Vale? Entonces, ahora opera un silencio positivo con mayor tiempo que tal. Sobre este silencio positivo, por ejemplo, lo que significa es, por eso os digo que siempre, cuando cojáis y interponéis un recurso administrativo, siempre pedir la suspensión del acto y aludir al 117.3, porque además ahora tampoco tiene mucha discusión porque habla aquí de cuando se habla por registro electrónico, ¿vale? Bueno, pues, se suele meter así, ¿vale? ¿Qué ocurrirá? Pues que si en el plazo de un mes, antes 30 días, no te dicen nada sobre la suspensión, se entiende suspendida la ejecución del acto. Fíjate que os dejo dos sentencias. Aquí una de 2018, que aunque es tributaria, yo creo que también no puede tocar. Dice, no es jurídicamente válida la apertura del procedimiento de apremio o de ejecución forzosa de un acto cuando uno está pendiente de decisión o de notificación de una decisión ya tomada, la solicitud de suspensión referida a la deuda premiada. Es decir, hemos pedido la suspensión. Es decir, en tanto en cuanto usted no se responda sobre la suspensión, usted no puede apremiarme el dinero sobre eso. Es una acción forzosa, lo podría mover. Pero es que os dejo otra, que es de octubre de este año, de 2022, donde dice que la fórmula automática de suspensión cautelar que establece el 113 lo que pretende es estimular la pronta respuesta de la Administración ante una solicitud de tal naturaleza, saliendo al paso de la desgana, fíjate cómo dice, desgana o demora en adoptar en el plazo correspondiente la medida cautelar de suspensión. Por ello, se anuda a la desidia expresada en el transcurso del plazo del mes esa relevante consecuencia jurídica, es la suspensión automática de la ejecución del acto impugnado. Esto es un tema muy poderoso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, claro, luego llegas y dices, no, imagínate que tú pides la suspensión cautelar del acto administrativo y ellos llegan y no te resuelven. Pero la suspensión puede ser que se haga, ¿vale? O que se deje de hacer, que es donde cobra mayor amplitud. Es decir, tú llegas ahora y dices, oiga, es que yo he pedido que se suspenda una actuación que me está perjudicando, ¿vale? Y ellos siguen así y hay silencio administrativo. Claro, ahí ya vas ahí con todas, porque además te tienen que... se entiende que está concedida la suspensión y tú ya tienes un título para parar eso. ¿Vale? Y fijaros un poco lo que habla, ¿no? De desgana y desidia. Ahí, como siempre, os dejo el esquemilla, ¿vale? En este caso, si la suspensión, ahora ya es en su contrario, a veces si la paralización del acto puede dar o producir perjuicios, ¿vale? Se puede pedir pues un aval o una garantía. A ver, tú imagínate que tú lo que pides es que, no sé, se me ocurre, ¿no? Hay un vecino que tiene una terraza en un bar y tú pides que no se le dé licencia de apertura o no se le dé la autorización para abrir esto y tal. A esto me le causa un perjuicio económico no poder desarrollar su actividad. Entonces puede ocurrir que te diga, oiga, si usted quiere que este hombre cierre aquí mientras vemos el procedimiento, usted tiene que dar garantizar mediante un aval, ¿vale? Una fianza, los daños que se hayan podido producir si luego así se determina. Es decir, que, bueno, como
tiene razón, ya vamos a ver. Luego está la posibilidad de que esa suspensión que se hubiera acordado en el procedimiento administrativo se extinga al contencioso administrativo. Es decir, si usted ha llegado y ha conseguido que esté suspendida en la ejecución del acto, lo que no podría hacer, si quieres, es que si acudiéramos a la jurisdicción contenciosa y fuéramos al juzgado, es decir, que entonces fuera ejecutivo. Pues bueno, se puede establecer la posibilidad de que siga suspendido el acto durante la vía de lo contencioso administrativo. Y luego, además, cuando este acto pues afecte a una pluralidad de personas, el acuerdo de suspensión pues se publicará, ¿vale? En este caso, pues en el boletín de la administración correspondiente. Bueno, vamos ahora con, pues con la audiencia, que es otro elemento en materia de los recursos. En la audiencia, bueno, aquí tenemos la normativa vieja, tenemos aquí, está un poco la novedad en azul, acordaros siempre cuando estudiéis, un poco por tener esa comparativa. Pero vamos a la esquinilla. Primero, ¿cuándo se puede dar la audiencia? A ver, aquí la audiencia, acordaros, ¿no?, que distinguíamos cuando hablamos del procedimiento general lo que era audiencia y lo que era información pública. La audiencia la teníamos estrictamente a los interesados y la información pública a cualquiera. ¿Vale? Y vimos un poco las diferencias que habían aquí. ¿Cuándo se dará audiencia en un recurso? Cuando aparezcan nuevos hechos y documentos que no estaban consignados en el expediente originario o que porque los interesados pues, no pudieran presentarlos en el trámite de alegaciones del procedimiento. ¿Vale? Otra cosa es que tampoco se podrán estudiar pruebas que pudieran estudiarse en el trámite por los interesados. ¿Vale? Entonces, si aparecen nuevos documentos o hechos, es decir, lo que se pudo alegar en el procedimiento, ahora ya no se puede. Pero si no se pudo alegar y se puede demostrar, pues claro, si esto afecta, pues entonces habrá que dar audiencia. Si no lo hay, que es lo más normal, pues lo lógico sería entonces que no se dé audiencia. ¿Vale? Porque no hay hecho. Acordaos que la audiencia será antes, incluso, que a veces esto me cuesta cuando estamos aquí trabajando y tal, es decir, será incluso antes de que se haga la propuesta de resolución. Es más, es que la propuesta de resolución no debiera establecerse hasta no haber audiencia por ver lo que alude o alega el interesado, porque eso puede contribuir a formar la voluntad del órgano que va a resolver. Pues aquí nos pasaría igual. Dice aquí Mireia, por ejemplo, la administración dicta un acto y no se lleva a cabo porque ha acordado suspenderlo. Y ahí me perjudica que no lo lleve a acto. No, pues tú puedes pedir, igual que uno ha pedido que se suspenda, otro puede decir que no se suspenda. Y si se acuerda la suspensión, pues entonces lo que puede ocurrir es que al que ha pedido suspensión, si se decide hacerlo, habría que verlo de cierto, pues decirle, mire, presente usted un aval para garantizar los prejuicios que se pudieran llevar a cabo. ¿Vale? Es decir, eso sería un poco un supuesto de laboratorio, claro, cada cosa tiene 1000 cosas. Plazos, pues apuntar estas cosillas, no menos de 10 y no más de 15. ¿Vale? Y luego, ¿y si hay más interesados? Bueno, pues evidentemente, claro, si hay más, imaginaros, ¿no?, este proceso que hemos dicho antes, el ejemplo de las oposiciones. Pues claro, se le dará traslado en todo caso del recurso para que en el plazo antes citado aleguen cuanto estimen procedente. Pero claro, es decir, a mí esto, en un contexto que tuve, un selectivo, pasaba igual. O sea que, bueno, yo lo traté de buena fe, pero así me dieron la audiencia. Oiga, que este señor ha dicho esto, usted tiene algo que decir, pues cuidadito con estas cosas, porque si no hacemos caso, pues luego nos puede llegar el susto, ¿vale? Bueno, y entramos, como siempre, en 1000 matices, pero que acordaros que si tú llegas y dice, el señor ha recurrido a la pregunta tal, y tú llegas y no dices nada, pues no podrás luego decir, pues le dio audiencia, ¿vale? En este caso, a efectos del trámite audiencial, los recursos, informes y propuestas no se consideran documentos nuevos, ni tampoco los interesados hayan aportado antes de la resolución que se impugna. ¿Vale? A efectos de esto y de tener aquí tal.
Y ya por último, en cuanto a la resolución, aquí tenéis el 119, ¿vale? Todo esto y tal. Bueno, vamos al esquema. En cuanto a la resolución, tener en cuenta lo siguiente. Primero, ¿qué contiene? Aquí dice que se puede estimar en todo o en parte lo solicitado. O también se puede desestimar, ¿vale? O simplemente se puede inadmitir. Con las cosas que hemos visto. ¿Vale? Oigan, es que no. Es decir, cuidado, la diferencia está tal, porque, claro, tú cuando estimas en todo en parte, entras en el fondo. Cuando desestimas, entras en el fondo. Si tú lo admites, no abres la puerta. No entro en el fondo. No tengamos esa senda de veces que nos. Bueno, todos hemos pasado fases, ¿no? Que te crees ahí y tal, y tú estás guerrero, ¿no? Y voy a entrar en el fondo que se ha creído este hombre que tal y cual. Tú te metes ahí y luego te dan para bien. Entonces tú, si ya el tema lo tienes solventado, con que no se puede admitir, esa es la resolución del recurso. ¿Vale? Ese es el contenido que puede haber. ¿Vale? Tampoco, oye, uno pide, pues se le da todo, se le da parte, no se le da nada, o se le dice que lo que pide no lo puede pedir. Porque le ha pasado el tiempo, porque no tiene interés legítimo, porque no es una actividad recurrible o porque lo que usted pide es una cosa pues, totalmente carente de fundamento ninguno, ¿vale? Evidentemente, el recurso tiene que estar motivado. ¿Vale? Es decir, no vale de cualquier manera, porque entre otras cosas porque el 35 del PAC ya nos decía que tenía que estar, ¿vale? Incluso también hablaba de la declaración de inadmisión. Es importante que liguéis por el tema siempre de casos prácticos, por el tema de tal. Fijaros, es que es un poco a veces lo que yo quiero conseguir que me entendáis. Nosotros vamos cogiendo unos conocimientos, me estáis oyendo aquí por las tardes y bueno, vamos a unos conocimientos que os voy diciendo y eso va entrando, eso va entrando. Lo que yo busco cuando me decís es que el pozo, ¿no? Es decir, es la capacidad que tenemos de hilar y unir cosas para escribir y para hacer un relato, un caso práctico, un tal, con más información, porque sabemos más información de todo esto. Ya no sé, vamos, claro, la motivación, pero tú llegas aquí y dices el recurso y tal, y dices, bueno, pues 35, que tiene que estar inmotivado, aunque se declare la inadmisión. Es decir, que tú no dices, no, la inadmito, no, es decir, a ver, o yo te inadmito porque el recurso está sin ningún tipo de fundamento, pues bueno, hay que decir porque no es un tipo de fundamento, ¿vale? Y esto se tiene que dejar claro ahí. Referente a los vicios de forma, a ver, pues básicamente, pues si hay un vicio de forma y no se entra en el fondo, se podrá acordar retrotraer el procedimiento al momento del vicio o incluso acordar la convalidación por el órgano competente. ¿Vale? ¿Os acordáis de los vicios, el vicio de anulabilidad? Y teníamos el 48 y te decía, las acciones fuera del plazo, en principio lo que provocan es una irregularidad no invalidante, el plazo, ¿vale? Sea recursivo y sea un plazo que diga qué tal. Los defectos de forma tampoco, salvo que vicien el acto. Y acordaros también de cuando hablábamos de la convalidación del 52, hablamos de la conversión, de la conservación y hablamos de la convalidación. Y en este caso, si se recurre y dice, oiga, es que el que lo ha dictado no es órgano competente. Bueno, pues si se puede convalidar, pues mire, pues ya está, se lo vamos, pues dictando el órgano competente. ¿Vale? O si, mire, es que aquí no ha dado usted audiencia, ¿vale? Audiencia, que en principio, acordaos que la audiencia, salvo el proceso sancionador, la audiencia lo que provoca es una aviso de nulidad. ¿Es que no me da audiencia? Pues no pasa nada, retrotraemos y le damos audiencia. Venga, y ahora volvemos otra vez al sitio. Bueno, esto es lo que se puede hacer a través de esto. Y luego otra cosa aquí, además, que es importante, que es el principio de congruencia. Congruencia. ¿Por qué? Pues, hombre, porque la resolución va a decidir sobre todas las cuestiones que se planteen o que surjan del expediente, ¿vale? Hayan sido alegadas o no por las partes. Ahora, lo que no puede hacer es la resolución ser o agravar la situación inicial de los interesados, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Pues, hombre, que si tú detectas que le tenías que haber, no sé, por ejemplo, una sanción mayor,
Pues bueno, pues no pasa nada. Si no ha prescrito, inicias otro procedimiento. Que estamos hablando aquí como, lo que tú no puedes es que uno coja, vaya a pedir 10 y le diga, mire, me tiene usted, recurra, ¿vale? Recurra, o sea, oiga, una responsabilidad patrimonial, ¿no? Por ejemplo, dice, mire, es que me dan 10 y tú recurres y dice, yo pido 15. Y llega y dice, pues mire, ¿sabe usted que como ven el recurso le voy a dar 9? Hombre, no puede estar peor que estaba, ¿vale? No se puede dar la estación inicial. Y luego, por otro lado, por ejemplo, una sanción, no puede ir uno a recurrir una infracción leve y que en el recurso le casquen una infracción grave. Que si a la vez de esto podía ser grave, pues inicia otro procedimiento. ¿Vale? Inicia otro procedimiento. Y luego nos encontramos con un acto de trámite, pero que es un acto de trámite que tiene una cosa así tal, que es que este se puede recurrir. Y ese es el caso de que nos encontremos con una pluralidad de actos administrativos. Lo tenemos en el artículo 120 de la LEPAC. Es decir, cuando tengamos que haya habido contra un acto administrativo varios recursos, ¿vale? Imagínate, pues lo típico en un proceso selectivo, una expropiación forzosa, contrato puede darse tal, ¿no? Que tengas el mismo acto administrativo y, por ejemplo, a veces nos dan a la vez, uno ya hubiera interpuesto un recurso ante el contencioso administrativo, ¿vale? Hubiera habido pues un silencio, bueno, pues el órgano administrativo podrá acordar que se suspenda la tramitación del resto de recursos, ¿vale? Hasta que se caiga sentencia. Me tiene sentido, ¿no? Claro, si aquel ya ha llegado, yo ya he resuelto y aquel ha llegado y se ha ido al juzgado, pues ya lo paramos todo y cuando el juzgado coja y se pronuncie, pues ya lo que allí se diga lo traeremos aquí. Y además dice, pero cuidado con esto, porque el acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados que lo podrán recurrir. Lo podrán recurrir. Entonces, como es una muesquecilla, haceros caso de esto, ¿vale? Entonces, por eso te digo, la independencia del correspondiente recurso por interesado no afectará a los restantes procedimientos, ¿vale? Que se encuentren suspendidos por traer causa del mismo acto administrativo, ¿vale? No afectará, pero se puede suspender. Y una vez se pronuncie el órgano judicial, pues se comunicará a los interesados, al órgano competente para resolver el recurso y dictará el resuelto sin necesidad de ningún trámite adicional, salvo la audiencia cuando proceda, ¿vale? Bueno, pues esto ya es, digamos, las cuestiones genéricas sobre los recursos administrativos, ¿vale? Hemos visto decir pues, que el error de la calificación no está para su correcta tramitación, tenéis casos prácticos en los supuestos que tenemos ahí de clase, esto lo hemos visto y tal, y ahora vamos a ver los recursos de alzada y de reposición. Primero vamos a ver recurso de alzada. En este caso, el recurso de alzada tenéis aquí que aparece en el 121, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, tenemos aquí pues todo lo que es el procedimiento, digamos, de tal. Ahora haremos un esquema, ¿vale? Sí que es cierto, es que lo único que deciros es que en cuanto al plazo, ¿vale? Luego vemos el esquema, es decir, no os preocupéis. Hablamos de que el plazo es de un mes, ¿vale? Para interponer el recurso, ¿vale? Y que si transcurre dicho mes, no sé si la resolución será firme a todos los efectos, ¿vale? Os dejo una sentencia, yo qué sé, la puse aquí en su día para que la reflejéis respecto al cómputo de los plazos, que es lo del 30 de la LEPAC, ¿no? Una sentencia 19 que dice que los plazos administrativos señalados por meses se computan de fecha a fecha, siendo el día inicial el siguiente al de la fecha de notificación y el día final el equivalente al de la notificación en el mes siguiente. Eso es doctrina súper consolidada, ¿vale? Bueno, dicho esto, que os dejo ahí la sentencia para que luego lo repaséis. El esquemilla que vamos a ver es el siguiente. Y aquí, bueno, tiene su miga.
En primer lugar, tenemos que decir qué es lo que se recurre. Lo mismo, lo vimos antes, ¿no? Resoluciones y actos de trámite se inciden en el fondo del asunto, impiden continuar, causan indefensión o perjuicio, dice que no pongan fin a la vía administrativa. ¿Vale? Esta es la diferencia, que no pongan fin a la vía administrativa. ¿Vale? Es decir, si ponen fin a la vía administrativa, acuerdo del 114, recurso de reposición. ¿Ante quién? Se resuelve por el órgano superior jerárquico del que dictó el acto, pero se puede interponer ante cualquiera de los dos. O sea, tú puedes interponer el recurso de alzada ante el que dictó el acto o ante el superior jerárquico de este. Y además, claro, si tú el acto lo interpones en el inferior, pues tiene 10 días para remitirlo junto con su informe al superior. ¿Vale? Los motivos, lo vamos a repetir, nulidad o anulabilidad. ¿Vale? Y lo que decíamos, plazo para interponer el recurso, actos expresos, 1 mes. Actos presuntos, ¿vale? Es decir, silencio negativo, no hay plazo. Antes era de 3 meses, ahora no hay plazo. Volvemos a decir lo mismo. El silencio negativo, ¿vale? El silencio negativo es una ficción que da el ordenamiento jurídico a efectos de recurso. Lo que no puede ser es que os tenéis por aquí en el tema 6, tenéis, en el tema 7, perdón, tenéis sentencias de tal. No vamos a... de hecho, lo repetiremos también cuando entremos en el contencioso. Pero bueno, lo que voy a decir es que lo que no puede hacer la Administración es decir que usted ha interpuesto un recurso fuera de plazo cuando usted no se ha molestado en resolver. ¿Vale? Y aunque por ahí encontraremos que actos presuntos puede ser, a ver, el silencio administrativo es propio del silencio negativo, porque el acto presunto es un verdadero acto. ¿Por qué? Porque el silencio positivo vincula a la administración. Por lo tanto, eso es un acto. ¿Vale? Entonces, los actos presuntos, ¿vale? No hay plazo para recurrirlo. Y esto es una cosa que tiene su miga. Y el plazo para resolver, ¿vale? Son 3 meses. Y el silencio es negativo. Volvemos a lo mismo. Es decir, si no te han resuelto el recurso de alzada, pues tú te vas a coger y podrás ir al contencioso cuando quieras. Cuando quieras. ¿Vale? Y ya por último, recursos. A ver. Recursos solo cabe el extraordinario de revisión. Y ahora, por favor, ponéroslo en la cabeza. Solo cabe cuando cabe. Lo vamos a ver luego. Solo cabe cuando cabe. Es decir, que tú si te preguntan ¿qué recurso cabe contra un recurso de alzada? Lo normal es que quepa el contencioso administrativo. Y solamente si el supuesto te da los presupuestos de hecho necesarios, tú interpondrás un recurso extraordinario de revisión. ¿Vale? Luego lo veremos aquí. Matices que tengo que deciros y tal. Es decir, porque claro, en la administración local no es fácil que se dé la alzada. En la ficha os dejo un informe de la Junta Consultiva de Contratos, ¿vale? De 2008, donde dice precisamente eso, que los actos de trámite que sean dictados, en este caso por la mesa de contratación, ¿vale? En un caso podrán ser o deberán ser objeto de recurso de alzada. ¿Vale? Es decir, lo que os pongo ahí es un ejemplo en materia de contratación administrativa donde la mesa de contratación, cuando dicta ciertos actos, estos actos son o pueden ser objeto o deberán ser objeto, si procede, del recurso de alzada. ¿Quién resolverá? El órgano de contratación, el alcalde o el pleno. ¿Vale? Tenéis el enlace y tal. Y ahora os voy a hacer una pregunta. Digo también para cerrar el tema y que nos quede así redondo. ¿El recurso de alzada se puede delegar? Venga, rápido. ¿Se puede delegar o no?
¿No me contestáis? Ya, yo no voy a jugar. Sí, pero ¿dónde pone que no se puede delegar? Me decís que no, pero vamos a decir lo fundamental. Bueno, lo digo yo. El artículo 9.2 de la ley 40, 9.2 de la ley 40, ¿vale? Dice, en ningún caso podrá ser objeto de delegación de competencias relativas a resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. Y el recurso de alzada no se puede delegar, porque lo dice el artículo 9.2. Y si no me lo creéis a mí, pues creo en el Supremo en una sentencia que os dejo ahí de 2020. Pero me ha gustado la contestación que me habéis puesto aquí, porque sería como una de reposición, porque es realmente lo que dice el Supremo. Andreu. Lo que dice el Supremo es, hombre, es que si el recurso de alzada, su naturaleza es que resuelva el superior jerárquico. Si el superior jerárquico delega en el inferior, hombre, usted lo que está haciendo es dando una reposición. Entonces usted está desnaturalizando el recurso de alzada. ¿Vale? Realmente la sentencia que tiene su miga era más alambicado, era más así, porque lo que había era una suplencia. Entonces resulta que ahí lo que ocurría era que, digo porque es curioso, el que tiene que el jerárquico, pues o está de vacaciones. Y entonces el que resuelve es el inferior jerárquico, pero que está de suplente del superior jerárquico. Entonces, el Supremo, bueno, pues entrando con esto, pues explica, no, mire, que no se puede porque, claro, usted está desnaturalizando el recurso de alzada, ¿vale? ¿Os queda claro todo esto? Primero, os dejo ahí un articulito que está muy chulo de la Universidad de Granada sobre el tema del recurso de alzada de la administración local. Pero bueno, creeroslo, el recurso de alzada se podía dar en la Junta de Contratación, por los estudios de la mesa de contratación, tribunales de oposiciones, comisiones de esas de valoración, por ejemplo, que establece la Ley General de Subvenciones, es decir, son casos muy contados. Pero bueno, no es imposible, y como no es imposible, pues bueno, que lo tengamos ahí de esto. Repasamos una vez más, para mí, los actos que ponen fin a la vía administrativa, ¿vale? Hemos visto antes, pero bueno, ahora si queréis, igual capto más la atención porque estamos hablando de que son los que no ponen fin a la vía, los que no ponen fin a la vía administrativa. Y luego hay otra cosa que es importante, ¿vale? Y es, bueno, esto lo veremos luego, que en el 52, igual aquí no lo he sacado, lo veremos luego en el tema Diego, sí. El 52 de la Ley de Bases del Régimen Local pone los que ponen fin a la vía administrativa en el ámbito local. Bueno, ahí tampoco voy a meterme. Vamos ahora a ver el otro recurso, el recurso de reposición. ¿Vale? Bueno, como siempre, nos encontramos con el tema que hemos visto, ¿no? Pues lo que es el objeto, los esquemillas aquí del mes y del tal, ¿vale? Pues bueno, vamos a el esquema, ¿no? Que aquí os tengo atrás. Bueno, primero, ¿qué es lo que se recurre? Ahora sí, actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa. ¿Vale? Naturaleza del mismo es potestativa. ¿Vale? ¿Qué significa? Pues que podemos imponerlo o no. O sea, la principal diferencia con el recurso de alzada es que el recurso de alzada se impone ante el superior, resuelve el superior jerárquico y además que es preceptivo. Aquí lo va a resolver el mismo que dictó el acto, ¿vale? Es potestativo. ¿Qué significa esto? Pues que si el recurso ya ha puesto fin a la vía administrativa, se podrá acudir sin necesidad de interponer recurso administrativo al contencioso administrativo.
¿vale? Ahí veis que aparece una buena duda, ¿vale? Esto es una de estas cosas nuevas que he hecho, y es que cuando me habéis planteado alguna cuestión en los foros que tiene interés, como luego veo que los foros no los veis, porque alguna vez me he entrado en modo oculto para ver cómo tal, veo que tenéis ahí notas y tal. Lo que he hecho ha sido, ya me diréis si esto os vale o no, es si hacéis ahí clic, al final del tema están las dudas, ¿vale? Entonces hay una parte que es la duda que me habéis planteado y luego la respuesta que le he dado. No me acuerdo de lo que le he puesto aquí, pero bueno. No me acuerdo de la duda, la deis luego clic y lo veis ahí, ¿vale? Esto en cuanto a la naturaleza. ¿Ante quién se interpone? Bueno, pues se interpone ante el mismo órgano que lo hubiera dictado. Y ahora os hago la misma pregunta que os hice antes. ¿Pensáis que el recurso de reposición es delegable? Fijaros que, no sé si lo veis, pero cada vez que damos una vuelta, le vamos dando un apretón más a los temas. Yo voy viendo ahí cosillas y cosas que tal y vamos apretando de aquí. Inferior, ¿no? No hablamos de inferior. Si es inferior no hay recurso de reposición. Por ejemplo, ¿tú crees que la Junta de Gobierno es un órgano superior jerárquico al alcalde, Andreu? ¿Vale? Es decir, el Pleno, el alcalde, la Junta de Gobierno no son órganos jerárquicamente superiores. Es una división horizontal. ¿Vale? No vertical, es horizontal. Entonces, pregunto, ¿el alcalde delega las licencias en la Junta de Gobierno? ¿Vale? ¿Le puede delegar el alcalde a la Junta de Gobierno la resolución de los recursos de reposición que se interpongan contra las licencias? No, no, si la Junta de Gobierno tiene la competencia delegada para dar licencias. Pero la pregunta es, ¿se puede delegar? Acordad que hay un artículo 9.2 letra C de la Ley 40. ¿Se puede delegar a la Junta de Gobierno que resuelva los recursos de reposición que se interpongan contra esas licencias? Bueno, pues la respuesta es que sí. Os explico. Claro, quiero, bueno, que pensemos un poquito y tal. Mira, aquí os dejo al pie de la ficha que creo que la duda es sobre esto, porque en algún test, a ver, me dices, hombre, Oscar, esto es una pregunta de test de un examen que ha caído por ahí. Y de hecho, creo que la duda era que me lo consultaste. Y luego al final de la clase miramos la duda. ¿Vale? Lo que viene a decir es una sentencia que os dejo ahí 2021. Y lo que viene a decir que, claro, que creo que es ahí la sentencia que hemos visto antes. La sentencia que decir lo siguiente, dice, mire, está claro que si se pudiera delegar el recurso de alzada, se desnaturalizaría la alzada, pero si es un recurso de reposición, si no se pudiera delegar, lo que haríamos sería al revés, ¿no? Convertiríamos la reposición en una alzada, porque haríamos que no el superior jerárquico, pero que, claro, la idea de la reposición que es que el recurso lo conozca el que dictó el acto. Entonces, si lo va a reconocer otro, aunque no es una alzada, porque no procede, pero sí que estamos un poco desnaturalizando. Entonces dice, claro, dice, y esta razón, dice la sentencia del ser desaparece cuando es la propia ley la que llama al mismo órgano a resolver en ambos casos.
resolución originaria y resuelve el recurso formulado contra la misma, que es lo que aquí ocurre. Cuando dicen, no existe pues obstáculo derivado del 9.2c de la Ley 40 rectamente interpretado para que un supuesto como en el de autos, el que la ley llama al mismo órgano a dictar la resolución originaria y la que resuelve la petición de examen de este órgano delegue ambas competencias a sí mismo en el órgano administrativo. Pero un matiz que es importante que yo entiendo aquí, y es que el que tú le delegues al alcalde a Junta de Gobierno a que des las licencias no implica per se que le delegues la resolución del recurso de reposición. Le tienes que delegar las dos cosas. ¿Esto queda claro? El recurso de alzada no se puede delegar. Uno. Y el recurso de reposición se puede delegar, pero se tiene que delegar. Es decir, que se puede delegar. Es decir, el que tú delegues el dictar actos administrativos contra los que proceda reposición no significa que tú tengas delegada la competencia para resolver los recursos que se planteen contra el mismo. Te lo tienen que delegar también. Así es como yo lo veo a la luz del matiz de esta sentencia. ¿Os queda claro o no? Esto es nuevo de esta vuelta. Ya poco a poco vamos cogiendo aquí ya nivelito. Pero es que, escuchadme, es que esto venía en un test. Claro, tienes que saberte esta cuestión. Esto venía en un test, y en un test administrativo. ¿Vale? Seguimos. Motivos. Motivos, nulidad y anulabilidad. Plazo para interponer el recurso. Lo mismo, actos expresos, en este caso, un mes, y actos presuntos, no hay plazo para interponer. Para resolver, un mes. En el de alzada eran 3 meses. Y el silencio es negativo. ¿Vale? Solo cabe recurso extraordinario de revisión, ¿vale? Dice, en los casos que toque. Es decir, que no cuenta esto. Es decir, si no, lo que digo lo mismo, si no se da un supuesto de extraordinaria de revisión, pues no hay que hacer nada. Actos que ponen fin, aquí sí, ¿veis? Actos que ponen fin a la vía administrativa. Os pongo aquí el 52.2 de la Ley de Bases de Régimen Local y 210 del ROG, ¿vale? Es decir, que tenéis aquí, ponen fin a la vía administrativa, alcalde pleno, alcaldes y juntas de gobierno, ¿vale? De autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del alcalde. ¿Vale? ¿Vale? Pues, bueno, representación de personal del alcalde en barriadas y cosas de estas que se hagan y tal, ¿vale? Que ya entramos en la administración desconcentrada del ámbito local. Y luego el genérico, que es el 114. Aquí os dejo, si queréis, una esquemilla, ¿no? Las comparativas entre alzada y reposición, para que luego, pues bueno, pues para que lo estudiéis, pues para que lo podáis comparar. Vamos ya, estamos acabando con el recurso extraordinario de revisión, ¿vale? El recurso extraordinario de revisión es extraordinario. Entonces, lo digo para que cuando nos cojamos y estudiemos esto, tengamos un planning ahí. Es decir, hay dos tipos de recursos. Ordinarios, alzada, reposición. Extraordinario, el de revisión. Entonces, que os podía querer saber, oye, dime los recursos ordinarios. Pues ordinarios son alzada y reposición. Esquema. ¿Vale? Yo lo voy a hacer aquí. ¿Qué se recurre? Primero, actos administrativos, entre comillas, que no se pueden recurrir, porque son actos firmes en la vía administrativa. ¿Vale? Esos actos, ese recurso es potestativo. ¿Quién va a resolver el recurso extraordinario de revisión? El mismo órgano que dictó... El mismo órgano que dictó el acto. Y ahora vamos con los motivos. Y ahora quiero entrar para que entendamos el esto. Cuando hablamos del recurso ordinario, alzada o reposición, lo que tenemos que entender es que...
Esta chica no entiende. Lo que tenemos que entender es que los vicios por los que se puede recurrir el recurso ordinario son nulidad y anulabilidad. Un vicio dentro del acto. ¿Qué ocurre con el extraordinario de revisión? Que pasan cosas fuera del procedimiento y hace que vicien el acto, no desde dentro, desde fuera. Han pasado cosas fuera. Por eso le da ese carácter extraordinario. Si entendemos esto, lo entendemos todo. ¿Qué cosas pueden pasar? Pues un error de hecho que resulte de los propios documentos que se incorporen al expediente. Haré con él. Que aparezcan nuevos documentos que pongan en evidencia que la resolución que sea recurrida es errónea, pero que no se pudieron tener cuando era el procedimiento. Esto ha ocurrido después. Además, también que una sentencia declare falsos documentos o testimonios que, en los que se fundamentó el acto administrativo que se recurre y que esto sea después de los plazos para recurrir. Y además haya una resolución, o sea, que el propio acto administrativo que se recurre sea un delito o haya constituido un delito. ¿Vale? Es decir, si era una pues eso, una prevaricación, ¿vale? Pues entonces, cuando esto ocurre, claro, es decir, ¿qué ha pasado? Pues lo que decíamos pues siempre, ¿no? ¿Os acordáis? El fin y la causa. Es decir, claro, cuando hay una desviación de poder, pero de poder hay de tal modo que lo que hay es un delito directamente, ¿vale? Pues claro, es decir, cuando esto llega a la sentencia que está todo viciado todo, porque claro, es que el acto administrativo en sí es un ilícito penal, ha constituido un ilícito penal, ¿vale? Pero esto ha ocurrido después, por eso es extraordinario. Luego, además, plazos para interponerlos. Los plazos para interponer el extraordinario de revisión son 4 años en el primer caso y 3 meses en los demás. ¿Por qué? Porque en los casos de nuevos documentos, sentencias, tal, tienes ahí el acto, tienes la sentencia, tienes 3 meses para interponerlo. Y eso se recurre, ¿vale? Pero luego nos encontramos con el error de hecho. ¿Qué es un error de hecho? Y además quiero que lo entendamos porque el error de hecho nos aparecía en el tema 5, cuando veíamos la revisión. Dice, en cualquier momento la administración podrá rectificar sus errores de hecho materiales o aritméticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que errores de hecho, pues hay de muchos tipos. Bueno, hay de 2 tipos. Uno que es irrelevante y otro que provoca incluso una nulidad, pero que se ha apreciado después. ¿Vale? Es decir, ¿cuáles son o qué podría ser? Pues mirad, esto es muy sencillo. Muy sencillo, yo qué sé, con un ejemplo. Tú imagínate que, para empezar, un error de aritmético, de hecho material, nunca cambia el acto administrativo. Y si cambias el acto administrativo, es que no es un error, es un vicio. ¿Un error material qué es? Pues un error material es simplemente que es que me has puesto los apellidos al revés. ¿Y cambia el acto o no? O que el código de referencia catastral pues está equivocado. Está equivocado, pues ahí se han bailado 2 dígitos. Un error aritmético, ¿qué es? Pues un error en una suma. ¿Vale? Pues te has equivocado y me has calculado más los intereses porque en vez de 360 días se puede 365 o al revés o tal, pero que es una operación aritmética que no tiene mayor importancia, pues se rectifica y ya está. Pero me tenías que pagar, estaba todo claro, estaba el dies a quo, estaba tal. ¿Y un error de hecho qué es? Mira, un error de hecho es, por ejemplo, que tú estás en una votación en el pleno. Y entonces tú llegas y, ha habido una abstención y tú has dicho que era de un partido político y resulta que era de otro. Es decir, es un hecho. Es decir, oiga, que yo no me abstuve, yo voté en contra y usted me ha dado abstención, o al revés. El tema es, eso puede ocurrir o puede ser 2 cosas. Nada. ¿Por qué? Pues porque el acto administrativo se hubiera mantenido igual. Imagínate que hay un gobierno que tiene mayoría absoluta y se abstiene uno de la punta que se abstiene uno de la oposición. Oiga, que yo voto en contra. Vale, pero el acto se ha mantenido igual. ¿Vale? Se ha mantenido igual.
Pero ahora imagínate que ese error implica un cambio del acto. Imagínate que estamos hablando de un acto administrativo, de un acto de un pleno, que requiere mayoría absoluta. ¿Vale? Y el secretario, pues, yo qué sé, pues estas cosas de la vida, pues se equivoca al contar. Y entonces a este señor que se abstuvo le computa el voto como favorable. ¿Vale? Y lo pone así en el acta. Entonces pasa un tiempo, tal aquí tal y cual, se miran los vídeos, se mira tal, pues oiga, que este señor se abstuvo, no votó a favor. Claro, aquí este error es distinto del error de antes, porque el error cambia el acto completamente. ¿Vale? Por eso da 4 años. Porque en los otros tenemos una certeza, que es la aparición de ese documento externo que evidencia el vicio o el error de la resolución. Pero en el otro es una medición que se puede dar, ¿no? Por eso da más tiempo. ¿Vale? Por eso da más tiempo. Claro, al final lo que provoca es un vicio. Me acuerdo que el 47 habla de los que delitos también es un vicio de nulidad. Pero ese vicio se ha previsto después o el desencadenador cuando ya el acto es firme, porque no se ha recurrido. Luego, entonces, por eso os digo que contra un recurso de alzada o un recurso de reposición, es decir, no procede siempre un extraordinario de revisión. Procede un extraordinario de revisión cuando se den estos casos. Si no se dan, no se dan. Y luego ya entraremos, hay por ahí sentencias, pero tampoco quiero guiaros en qué se entiende por nuevo documento. O documento tal, o recobrado, porque un nuevo documento que es uno que tú has encontrado y no quisiste encontrar, o que, ¿me entendéis? Es decir, ya esto ya empezamos a hilar y aquí hay pero no es yo quiero que entendamos el concepto, que es a lo que estamos, ¿vale? Pero yo creo que sí, ¿lo habéis entendido todo esto? Bueno, más o menos, ¿no? Pero bueno, lo repasáis y lo miráis. ¿Vale? Bien. Luego, reclamaciones previas a la vía civil y laboral. A ver, aquí os pongo, porque supongo que todos entenderéis que no hay reclamaciones previas a la vía civil o laboral. ¿Vale? Es decir, lo que hace la LEPAC es suprimirlo. Antes, esta prerrogativa que había de los recursos, que la alzada es una prerrogativa, oiga, antes de que usted se vaya, que lo mire el jefe, ¿no? O le doy la posibilidad de que poder revisarlo yo para evitarnos usted y yo un pleito. Si tiene razón, se la daré. Esto también estaba antes en las reclamaciones previas en la vía civil, se eliminó. ¿Vale? Os dejo aquí la parte de la exposición de motivos que lo regula para hacerlo. Y luego os dejo aquí para cuando estudiéis los actos contra los que no procede recurso. ¿Vale? Es decir, la acumulación, la recusación, la declaración de lesividad, la ampliación de plazos, la ampliación de plazos en los trámites, la urgencia, la denegación del proceso de abreviado, la avocación, ¿vale? Y os luego como excepción el 120 de la LEPAC que ya vimos el otro día, que hemos visto antes y que ahora sí ya lo entendéis, ¿vale? Con esto, pues bueno, estos serían los, recursos administrativos, la forma general, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, yo creo que ya tenemos centrado bastante el tema. La semana que viene, pues bueno, ya veremos en la próxima clase los procedimientos sustitutivos de recursos administrativos, la conciliación mediante el TAC y ya nos pondremos con la jurisdicción contencioso administrativa, ¿vale? Venga, ¿tenéis alguna duda o cuestión?